Es momento de escuchar la conferencia magistral ¿Qué hacer con las drogas?, dictada por el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien es titular del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor de la Fuente, a su casa, la Universidad La Salle. Muchísimas gracias, buenas tardes. Antes que nada, les pido una disculpa, pero la vialidad en esta ciudad es impredecible y por alguna razón nos quedamos atrapados. Ahora entrando, una reportera me decía, es que hubo una fuga masiva de agua en el eje vial, no sé cuál, que es, bueno, pues en fin, siempre hay un incidente que explique estas cosas. Lo lamento, voy a tratar de darles mi conferencia y hacerlo quizá un poco más rápido de lo que había originalmente previsto para no rezagar la segunda parte del programa. Gracias al doctor Héctor Fernández Varela, a los organizadores, siempre es un gusto estar con ustedes y siempre es un gusto venir a La Salle. Ahora que venía yo entrando, la vi otra vez, hace tiempo que no venía, llena de vida, de actividad. Es una institución a la que conozco y a la que respeto y muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a entrar en materia. Yo tendré manera de ir moviendo desde aquí o tendré que ir pidiendo que si hay algún apuntador me voy yo más rápido, no la veo. Bueno, la idea es platicar con ustedes sobre muchas gracias, este tema de qué vamos a hacer con las drogas, porque las drogas pues aquí están, han estado con nosotros desde siempre y no está fácil lidiar con el problema. Vamos a examinar algunos aspectos, les voy a dar mis puntos de vista. ¿Le apuntamos a la pantalla o a algún lugar? A ver, esto me da un foquito, pero no me… Ahí está. Pues no. Ahí está. ¿Qué hacemos con las drogas? Bueno, lo primero que hay que hacer es lo que estamos haciendo esta tarde. Hay que romper el silencio, hay que hablarlo con todos, sin exclusión. Hay que reconocer que las políticas vigentes son insuficientes. Hay que abrir la discusión porque no hay ninguna conclusión universal al respecto. Es un tema que se discute, hay que buscar estrategias alternativas y al final, pues que cada quien asuma sus conclusiones. Tampoco vengo aquí a tratar de imponer ningún punto de vista. Hay que entender el fenómeno y cada quien al final se saca su propia conclusión. A ver, datos recientes de la última encuesta que se realizó en México sobre el tema. Lo bueno de estas encuestas que se han ido labrando en el sistema de salud es que ahora tenemos datos comparativos, podemos ver tendencias y lo que vemos en estos últimos 15 años es que tanto en hombres como en mujeres el consumo de cualquiera de las drogas consideradas como ilegales pues ha venido creciendo. ¿Qué tanto? Pues yo diría que más o menos al ritmo de cómo ha crecido en el resto del mundo, ni más ni menos, o sea, ahí vamos, en algunas drogas un poco más, a mí me preocupa más la cocaína, ahorita vamos a ver porque ha crecido un poco más y es una droga que considero más peligrosa, pero hay un crecimiento, la política mundial contra las drogas no está funcionando, cada vez se consumen más, cada vez hay más opciones y cada vez son más baratas. A los economistas una vez más les falló, digo una vez más porque les falla con cierta frecuencia, cuando dicen que los productos se restringen y se prohíben o se limitan, el precio sube, pero con las drogas como el mercado es muy imperfecto ocurrió lo inverso, se prohíben y el precio baja, entonces ahora son más baratas, hay más y se consumen más. En México estas tendencias podemos verlo en la población de los 65 años, la que más se consume es la marihuana, pero proporcionalmente, les decía yo, a mí el incremento que más me preocupa es porque proporcionalmente, si ustedes lo analizan con cuidado, este es un incremento que me parece que es más significativo que aunque se vea aparentemente mayor.
Otras drogas, pues más o menos han crecido en menor proporción. En México, por fortuna, todavía tenemos un problema menor con la heroína. El fentanilo seguramente empezará a pintar en los próximos años, pero no lo es todavía para nosotros. Entonces también me voy a dedicar a analizar con más cuidado el tema de la marihuana. Ahora, cuando vemos lo que pasa en la población más joven, y aquí me preocupa de 12 a 17 años, bueno, es el mismo fenómeno, pero el grupo de edad es distinto. Y esto sí tiene consecuencias, porque un primer punto que sí quiero dejar claro en esta presentación es que por razones del desarrollo neuronal, que no entraré en detalles, el proceso de mielinización, antes de los 18 o 19 años, todos los seres humanos tenemos un sistema nervioso mucho más frágil, mucho más vulnerable. Y todas las drogas que alteran la conciencia afectan el sistema nervioso central. Entonces, no es lo mismo consumirlas cuando tenemos ya el proceso de mielinización completo, tenemos un sistema nervioso que resiste más, que puede responder mejor, que cuando tenemos un sistema nervioso todavía en proceso de maduración. Por eso, la idea de que con los menores de edad tenemos que tener una política distinta a la de los mayores de edad es por razones fundamentalmente científicas, por razones biológicas, que no son, digamos, ni siquiera muy discutibles. Esto es un hecho inobjetable. Entonces, esto me preocupa muchísimo, que empecemos a ver consumos tempranos, y es un fenómeno real. Lo mismo ocurre en este otro grupo de edad, y las proporciones son parecidas, pero me preocupa menos por las razones que les acabo de decir. El daño a la salud en esta población, consumiendo exactamente lo mismo que en la población previa, es diferente. Y como el enfoque que quiero proponerles es el de la salud pública, esa es la óptica con la que creo que debemos de ver el fenómeno. Ahora fíjense ustedes, estos son otros datos de María Elena Medina Mora y su grupo, el Instituto de Psiquiatría, que realmente han hecho una gran tarea epidemiológica, y vean lo que pasa en alumnos de bachillerato. Bueno, pues claro que ha habido un incremento importante en estos últimos años. Estos ya son datos que nos permiten ver el panorama durante los últimos 25 años. Ya podemos hablar de tendencias, ya no es nada más una fotografía del momento, y bueno, pues vemos que la marihuana sigue siendo la droga que más se usa, es la más barata, es la que está más accesible, y en algunos aspectos, debo decirles, proporcionalmente, hace menos daño que otras. Entonces, pues hay muchas razones para entender por qué está consumiéndose más. Hace daño, todas las drogas hacen daño. Y de una vez, para que no quede duda, yo como médico no estoy a favor de que se consuman drogas, ¿no? Para que después aquí las compañeras y los compañeros de la prensa no se tengan duda de la fuente dice que está… No, yo no estoy a favor de que se consuman. Tampoco estoy a favor de que a quienes las consuman los tratemos como criminales y los metamos a la cárcel. También eso que quede muy claro. No estoy a favor de que se criminalice el uso de drogas. Hace daño, hay que tratar de educar a la población, hay que tratar de prevenir a la población. Quien la consuma, si tiene problemas, hay que ayudarlo, hay que darles tratamiento. Esto no se resuelve con cárcel, ni se resuelve con más balazos. El enfoque de la salud pública nos saca de esa dinámica y nos mete en otra. Y también creo que las personas adultas, en pleno uso de sus facultades, tienen el derecho a la autodeterminación. Y si con información suficiente deciden consumir alguna droga, legal o ilegal, lo pueden hacer bajo su propia responsabilidad. Bueno, volvamos a los jóvenes, que es lo que a mí me preocupa. Estos datos no son buenos. El tema hay que hablarlo, no solo desde el bachillerato, hombre, este tema hay que hablarlo en el sistema escolar desde la primaria, hay que hablarlo con los padres de familia, no lo estamos haciendo. Esta quizá es la más importante de todas las diapositivas que voy a compartir con ustedes. Se dice con mucha frecuencia
que el problema de la marihuana es que es la droga de entrada a otras, ¿no? No todos lo hemos escuchado eso. Pues no hay ninguna evidencia que demuestre eso. Lo que esta diapositiva, que hay que leerla a la inversa, hay que leerla de acá para acá, es que la verdadera puerta de entrada a las drogas es el alcohol. Fíjense ustedes, en niños que empiezan a beber a los 10 años o antes, por eso hay que leerla de acá para acá, el consumo de todas estas drogas es bastante considerado. Pero conforme van empezando a beber más tardíamente, el consumo decae. Y aquellos jóvenes que a los 18 años no beben alcohol, casi no consumen drogas. El énfasis tendríamos que ponerlo en la prevención de una droga legal, que es legal no porque haga menos daño, es legal porque hay mucho dinero detrás y hay grandes intereses económicos, y ese es el único criterio por el cual ahora ese es legal y el otro es legal. Además de porque ya se probó hace muchos años, en el siglo pasado, que la prohibición pues, no resuelve nada, ¿no? Pero entonces, lo que este estudio, la ciencia nos da mucha información. Oigan, la puerta de entrada, sí, la puerta de entrada en los niños y en los jóvenes a estas drogas, inhalables, cocaína, alucinógenos, marihuana, crack, cualquier droga, es el alcohol. Y esto es muy preocupante. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las drogas? El enfoque de salud pública es, ya lo decía yo, los adictos no son enfermos y el prohibicionismo los criminaliza, porque como haces algo que está prohibido, te conviertes en un criminal. Cuando si hicieras algo que está regulado y lo haces en los términos en los que esa regulación lo permite, te puede estar haciendo daño, pero no eres un criminal. Yo no creo que se ha reducido, por ejemplo, el consumo de tabaco en México y en el mundo, sí, y no recuerdo que a los que fumaban los metían a la cárcel. No se resolvió con cárcel, se resolvió con educación, y sobre todo con educación de los niños que llegaban a sus casas y les decían a sus papás: papá, ¿tú fumas? Mamá, ¿tú fumas? Porque en la escuela me dijeron que eso hacía daño. Entonces, gradualmente se fue avanzando y hay mayor educación. Aquí hay expertos en el tema, el doctor Rubio Monteverde ha trabajado durante décadas en el problema del tabaquismo. No hay mejor forma de prevenirlo que educando, ¿no? Entonces hay que pasarlos de delincuentes a pacientes. Y ya les decía yo, el caso del tabaco nos muestran muy bien que el castigo no resuelve. Lo que resuelve es la prevención. Y también me parece que el marco normativo pues, debe estar en función del daño que causa la droga. Porque no es lo mismo la marihuana que las anfetaminas, que la heroína, pero no hay criterios científicos. Y desde luego, pues ninguna medida es aislada. El enfoque de salud pública tiene un objetivo muy claro. No es meter a la cárcel a alguien, es reducir el daño que las drogas hacen a los individuos, a la familia y a la sociedad. ¿Qué enfoque tan distinto? De todo el dinero que se ha gastado en los últimos dos gobiernos, el del presidente Calderón y el del presidente Peña, en la guerra contra las drogas, comprando helicópteros carísimos y todo tipo de armamento y tal, solamente el 2.7% se ha dedicado al problema de salud, ¿no? Es decir, ¿dónde están los grandes programas de prevención? ¿Dónde están todos los centros de atención? ¿Dónde están las campañas masivas en las escuelas? ¿Dónde están los programas de reinserción social? Yo no digo que a los criminales no se les persiga, pero creo que el enfoque de haberle declarado la guerra a las drogas, pues ha sido un enfoque fallido, no ha resuelto. Y como no ha resuelto, me parece que lo sensato es sentarnos y revisar qué alternativas hay, cuáles pueden ser otras opciones. Otra vez, no tengo la respuesta final, nadie la tiene, pero creo que se puede hacer un análisis más inteligente. Hay que diferenciar las sustancias según el daño que provocan. Me parece que eso es fundamental, como la salud, eso lo tiene muy claramente jerarquizado. ¿De qué se trata? Y las políticas deben estar sustentadas, en mi opinión, en las evidencias científicas, algunas de las cuales les acabo de mostrar, por ejemplo, esto de que el alcohol es realmente el problema que debemos atacar,
y también en el respeto a los derechos humanos, ¿no? También en el respeto a los derechos humanos. Si logramos incorporar esos dos elementos a nuestras políticas públicas, creo que podremos ser mucho más eficientes de lo que estamos siendo hasta ahora. Y desde luego las prioridades pues son las que tienen que ser. En primer lugar la prevención, pero también le doy mucho énfasis a la reinserción social, porque tenemos muy estigmatizados a los adictos, los tenemos muy segregados y está muy probado que son personas susceptibles de rehabilitarse. Voy a tomarles 2 minutos, este fue algo que hicieron en TV UNAM hace poco a partir de una entrevista que me hicieron y vale mucho la pena verlo. A ver si le damos volumen, ahí quienes controlan el volumen. Cada vez que estamos ante una situación placentera, en nuestro cerebro se secretan neurotransmisores como la dopamina y otras moléculas conocidas como endocannabinoides. Luego, las mismas neuronas que los liberan los recapturan. Así, nuestro cerebro nos permite sentir placer y luego nos vuelve al equilibrio. Pero cuando consumimos una droga, ese equilibrio se rompe, ya sea porque la droga aumenta la producción de estas moléculas del placer o porque extienden el tiempo que permanecen antes de ser capturadas. La diferencia entre las personas que se vuelven adictas y quienes se quedan como consumidores ocasionales es que las primeras desarrollan cierta vulnerabilidad genética, ya sea porque fue heredada por familiares que abusaron de ciertas drogas o porque tuvieron condiciones adversas que modificaron la expresión de sus genes desde pequeños. Si esas personas abusan de ciertas sustancias de manera crónica, con el tiempo generan una tolerancia y de alguna forma despiertan un sistema de defensa que es el que propicia sensaciones de malestar como ansiedad o miedo ante ciertas circunstancias de peligro. Así que cuando estas personas deciden dejar de consumirla, activan el sistema de defensa y por eso se sienten obligados a consumir más para evitar la sensación de malestar. Es decir, aquí el punto que quiero enfatizar es que no todos los usuarios se vuelven adictos. Y muchos preguntan por qué algunos se vuelven adictos. Bueno, que hay una breve explicación, ¿no?, biológica de por qué algunos se vuelven adictos y otros no. Y la diferencia no es menor. Ahorita vamos a ver qué posibilidades tenemos de volvernos adictos si usamos algunas drogas. Y ahí empieza otra vez la aportación de la ciencia. Ahora, en términos generales, lo que hoy sabemos para el uso de sustancias que alteran la conciencia y que lo usamos con fines lúdicos o recreativos, es que, a ver, aquí hay 5 criterios fundamentales. Depende de la potencia de la droga, depende de la frecuencia con la que se use, depende de la dosis, depende de la edad de inicio, ya lo decíamos, y también depende del estado de salud de la persona. Una persona que tiene un trastorno emocional o de la conducta o algún trastorno neurológico o algún trastorno físico, no necesariamente en la esfera psiquiátrica, está mucho más vulnerable que una persona que está sana, que usa drogas de baja potencia, que las usa de vez en cuando, que las empezó a usar en etapas adultas y que pues la dosis que usa habitualmente es baja. No es lo mismo comer con una copa de vino, ¿no?, que comer con una botella de vino para cada uno, ¿no? Y es el mismo vino, ahí está la dosis. No es lo mismo comer con vino 2 o 3 veces por semana que comer con vino y cenar con vino todos los días. No es lo mismo empezar a usarlo después de los 18 o 20 años que empezar a usarlo antes de los 10, como ya lo vimos. O sea, es lo mismo, son criterios, se aplican para todos, son criterios de la ciencia. Y hay consecuencias, y algunas de las consecuencias se observan en el ámbito social primero, antes de en el ámbito propiamente sintomático. El abandono escolar es frecuente, hay una gran disfunción laboral, hay ausentismo laboral. Y luego algo que me parece muy importante también señalar, la conducta delictiva
es consecuencia del prohibicionismo. Las drogas como tales raras veces producen conducta violenta. La violencia está alrededor. La violencia está en los narcomenudistas, la violencia está en el crimen organizado, la violencia está en el delito, en el lavado de dinero. Todo eso no es efecto propiamente dicho de la droga, es efecto de la política prohibicionista que lleva a que ocurra todo eso. Entonces, la conducta delictiva que se ha visto en los usuarios está más ligada al tráfico que al consumo. ¿Qué me preocupa a mí muchísimo, por ejemplo, con los jóvenes que deciden experimentar con marihuana? Después de que les explicamos de qué se trata, que no está bien, que deberían de no hacerlo, pero en fin, son jóvenes y la tendencia es que muchos de ellos quieran experimentar. Pero el principal problema empieza, más que con la experimentación de la droga, que para adquirirla en el contexto actual, forzosamente entran en contacto con el crimen organizado. Ese es un problema que no podemos dejar de ver. Y ahí es donde empiezan, pues, cuáles son las opciones que han hecho otros países, etcétera. Es lo que tenemos que ver con, pues, yo digo que con sensatez, con apertura. A ver, el riesgo de dependencia, ya les decía yo, de los que fuman cannabis, 9% se vuelven adictos. De los que toman anfetaminas, 11% se vuelven adictos, por las razones que decía el video que les presenté ahí de TV UNAM. En los que bebemos alcohol, 15% es el riesgo de volvernos adictos. En quienes usan cocaína, 17%. Heroína, 23%. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale la última? Otra vez ya me mandó para atrás. A ver. Ahí está. Pero fíjense ustedes que resulta que la más adictiva de todas es la nicotina. Entonces, ¿dónde está la lógica en decir que una es legal y otra es ilegal? Desde luego no está en estos criterios. Ahora, todas potencialmente nos hacen adictos, como decía el esquema animado de TV UNAM. A ver, pues ¿por qué no? Aquí está. Entonces, nosotros hace poco, con un grupo de investigadores de la UNAM, sacamos este libro para tratar de poner hasta donde se sabía, hasta hace 2 años, en blanco y negro, cuál es la relación de la marihuana con la salud, en términos claros, concisos, científicos, biológicos, legales, sociales, y hay algunos efectos generales de la cannabis que conviene conocer y reconocer a nivel conductual. Por ejemplo, la cannabis es una hierba muy interesante, es muy complicada. Hay casi 500 sustancias en la marihuana que son químicamente activas, y de las cuales cerca de 70 son del grupo de los cannabinoides, del tetrahidrocannabinol. Entonces es una planta muy compleja y claro, produce estos efectos, está muy bien estudiado y como ven ustedes, pues son efectos indeseables, pero en algunos casos pueden no serlo tanto, porque si te produce analgesia, ahí potencialmente la puedes usar en algunos casos de dolor. Entonces, el problema no es la hierba, no es la droga, es qué uso le queremos dar. Por eso también hemos estado impulsando la idea de que se abra más para la investigación, que la conozcamos mejor, que si tiene algunos efectos terapéuticos, como los que les menciono aquí, pues los podamos utilizar. Si tiene un efecto sobre el dolor, pues puede ser un analgésico, y lo es en algunos casos. Tiene algún efecto anticonvulsivante en algunos casos, que está probado. Puede ser un buen medicamento cuando alguien recibe quimioterapia y tiene mucha náusea y vómito, nos puede ayudar. Puede aumentar el apetito, y en algunos casos de enfermedades menos frecuentes como la esclerosis múltiple, todas las enfermedades que producen espasmos musculares,
la cannabis ayuda a controlarlo. Ahora, cuando hablamos de cannabis medicinal, también lo quiero puntualizar, porque no es pensar que alguien va a ir al doctor y el doctor le va a decir, pues échese un churrito, ¿no? Después de comer y en la noche. No, hombre, pues son ya presentaciones farmacéuticas con dosis muy claras en cápsulas o en pastillas, y todo, como cualquier otro medicamento, que en manos expertas puede ayudar mucho, en manos inexpertas. Lo que era un contrasentido es que en México puedes encontrar marihuana aquí en la esquina, en cualquier esquina de la ciudad, pero si tienes un niñito con convulsiones que no responde al tratamiento convencional, no puedes encontrarla en alguna farmacia en presentación en gotas, y entonces tienes o que traerla de contrabando, ¿no? o encontrar algún médico en Estados Unidos que te la recete. Es como la morfina. La morfina es una droga formidable para el control del dolor, y lo que es increíble es que en este país, y algún día se lo dije al presidente Calderón en la Academia de Medicina, no puede ser que sea más fácil encontrar morfina en la calle que en el Instituto Nacional de Cancerología, que es donde se requiere, ¿no?, para que los enfermos no tengan dolor. O sea, necesitamos revisar nuestro marco regulatorio, algo no nos está saliendo tan bien. Ahora, cuando alguien usa marihuana, tiene efectos agudos, sobre todo en principiantes, puede producir síntomas psicóticos, sí los puede producir, déjame echarme para atrás, y algo que es muy importante, por sus efectos en el sistema motriz, produce un tiempo de reacción lento. Entonces, un problema que me preocupa mucho es, ahora sí que así como si tomas no manejes, si fumas no manejes. Ahora, alguien me decía, ¿se puede pensar en una suerte de alcoholímetro para la marihuana? No, desafortunadamente no, porque la farmacocinética de la marihuana no permite detectarla en sangre como el alcohol. El efecto de la marihuana, sobre todo de los cannabinoides, se concentra, son altamente liposolubles, se van al encéfalo rapidísimamente, se concentran en el cerebro y no detectas nada en sangre o en orina, mientras que el caso del alcohol se metaboliza diferente y por eso lo puedes detectar en la expiración o en sangre o en orina. Entonces, no es fácil pensar que puede haber un alcoholímetro para la marihuana, ¿no? Pero sí alertar, otra vez, información, información, información. La verdad, no estoy a favor de que usen marihuana, pero si van a juntar, a echarse unos churros el viernes en la noche, muévanse en Uber, ¿no? Porque lo que no quiero es que choquen, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Ahora, los efectos crónicos, ya les dije, en la etapa crítica, en la adolescencia, yo soy absolutamente radical. No debemos propiciarlo. El riesgo es mucho mayor, porque además los más jóvenes lo mezclan con otras drogas y se vuelve más temprano. En usuarios muy tempranos y regulares, el riesgo de adicción aumenta, ahorita lo vamos a ver, les voy a dar algunos datos. Otra vez, la ciencia ya nos permitió conocer esto. Había estas alteraciones que vemos en estructuras del sistema nervioso central, no entro en detalles. ¿Qué pasó? Ahí está. Y puede haber síntomas psicóticos. Yo sí pienso que en dosis altas la marihuana no es tan sencilla. Por ejemplo, ahora que en Estados Unidos se ha generalizado mucho su uso con fines médicos o lúdicos, en los laboratorios están empezando a desarrollar marihuana con mucho mayor concentración de tetrahidrocannabinol. Pues claro, era natural. Ese es el problema a veces también del capitalismo salvaje, ¿no? Ya lo permites y entonces ahora vamos por más dinero, vamos a hacer el gran negocio. Entonces entra la industria voraz con tecnología y dice, pues ¿cómo hacemos más negocio? Pues vamos a aumentarle la potencia, vamos a bajarle el precio y ya entramos en una guerra comercial. Entonces ahora la preocupación en Estados Unidos es que empieza a haber marihuana ya muy manipulada
digamos, en laboratorios de producción legal con concentraciones muy altas de tetrahidrocannabinol, y ahí pues seguramente los síntomas psicóticos son mucho más frecuentes. Ahora, esta es buena también porque da información. Vean ustedes lo que les decía yo de el riesgo, ya quedamos que el riesgo de volverse dependiente si usas marihuana es del 9%, ¿no? Entre el 9 y el 10%. Pero si la empiezas a fumar tempranamente, pues obviamente que el riesgo de volverte dependiente es mayor, y lo mismo ocurre con otras drogas. De manera que este estudio, derivado de la encuesta de adicciones, no de esta última, sino de la anterior, nos permite concluir algo que es extraordinariamente importante, es donde la ciencia debe estar tomada en cuenta para el desarrollo de políticas públicas. El consumo de marihuana a los 16 años aumenta significativamente el riesgo de que alguien se vuelva dependiente. Ahí están los datos. Entonces, no solo es un sistema nervioso vulnerable, el riesgo de volverse dependiente aumenta. Y, en realidad, lo que necesitamos, me parece que es una forma muy gráfica de entenderle a los usuarios. Es decir, tenemos varios tipos de usuarios. La verdad, el ocasional y no problemático, que a mí, este grupo, la verdad es que yo me ocuparía menos de ellos, ¿no? Y son la mayoría. Después hay que ya no está tan bien, porque aunque es ocasional, es problemático, ¿no? Porque casi siempre se mete en problemas con el crimen organizado, con el proveedor de las drogas, entra en la actitud delincuencial, lo que ya les decía. El verdaderamente complicado es aquí están los adictos y está buena parte de los que tienen problemas de violencia, y luego hay pues que sí son usuarios frecuentes, casi siempre son adultos, pero no son problemáticos. Estos son los que piden, pues por ejemplo, que se les permita cultivarla para el autoconsumo, y se acaba de conceder un amparo hace unos días en la Corte para un abogado, Ulrich Richter, que argumentaba eso. Este es un abogado muy competente, y su argumentación, pues es que era difícil de rebatir. Es decir, a ver, yo soy adulto, soy una gente sana, soy un profesionista activo y bastante exitoso, por cierto, y pues quisiera cultivar en mi casa un poco de marihuana para mi consumo. Bueno, otra vez, desde el punto de vista de salud, ¿está bien? No está bien. Yo conozco a Ulrich, le he dicho, te haces daño, está bien. Oye, pues tú también te haces daño cuando te tomas tus copas de vino. Pues sí, también. Bueno, es cierto, ¿no? Pues no lo niegas. Pero el caso es, pues es un usuario frecuente y no problemático. Ahí es donde me parece que necesitamos criterios. Y los criterios y la aplicación de criterios siempre hacen pues que las cosas sean más complicadas de lo que parece, pero también casi siempre cuando se aplican resultan mejor. Entonces, esta es una forma gráfica de entenderle. Yo diría, en conclusión, la marihuana es una droga, de repente se va muy rápido, a ver, es una droga, ya les decía, no es inocua y produce diversos efectos. Su uso conlleva riesgos, insisto en los de menores de edad, pero yo pienso que para el uso personal en adultos tiene que estar regulado. Cuando uno dice vamos a legalizarla, no quiere decir que cada quien va a usarla donde quiera, cuando quiera y como quiera. Vamos a construir un marco jurídico distinto. Yo sí pienso que si hay, por ejemplo, puntos de venta controlados por el Estado, evitamos el contacto de los usuarios con el crimen organizado. Puede haber una venta regularizada, legal, que pague impuestos, ¿no? Y que está bien controlada, y no le dejamos todo al crimen organizado, le hemos dejado todo al crimen organizado, son los dueños.
Ellos tienen el mercado, ellos tienen el dinero, ellos son los que propician la corrupción, la violencia, las cientos de miles de muertes, y nosotros seguimos con una política prohibicionista que además ya vimos, no ha disminuido el consumo, sino que ha aumentado, no ha disminuido los costos, no ha aumentado los costos, sino han disminuido, y no ha limitado la oferta, sino la ha aumentado. Bueno, entonces yo creo que la marihuana se presta para que pensemos en opciones. A ver, me vuelvo a pasar la misma. Ahí está, la 3. Tiene también sus efectos potencialmente benéficos, por lo que les decía yo, bueno, pues hay que alentar la investigación y seguir esclareciendo sus posibles propiedades terapéuticas. Por supuesto que no es panacea, hombre. Si ustedes escuchan a alguien que les dice que la marihuana es buenísimo para esto, ya no le crean. No es cierto. Son casos muy específicos, muy bien diagnosticados. Se necesita una gente experta, no cualquier médico sabe prescribir y controlar el uso de alguna de las varias presentaciones de cannabis que hay en el mercado. Se necesita un médico pues, con experiencia en el uso de psicofármacos, en fin, ¿no? Etcétera. Y luego algo que ya habíamos convencido, inclusive en la iniciativa que mandó el presidente Peña, que luego su propio partido le paró, algo en lo que habíamos también insistido mucho es que aumentáramos la cantidad permitida. En México se puede traer hasta 5 gramos de marihuana. 5 gramos, pues no sé, yo creo que es esto, cualquier cosa. Digamos, el límite convencional universal son 28 gramos. ¿Por qué 28? Porque es el equivalente a 1 onza. ¿Y cuál es el criterio aquí? El criterio aquí es cuánto podrá ser una cantidad si yo detengo a alguien y trae marihuana en la bolsa. ¿Cuánto podrá ser el límite para que yo pueda sospechar que lo que trae es para uso personal y no para vender? Y entonces lo que se ha aceptado es que 28 gramos parece ser yo no conozco, no me imagino a un narcomenudista que salga a vender con 28 gramos. Salen con kilos, hombre. Salen ¿no? en camionetas, con las cajuelas, ahí los traen sus paquetes. O sea, el narcomenudista no trae estas cantidades tan pequeñas. Y lo que sí permitiría es que menos gente se vaya a la cárcel. Porque hoy te pescan con más de 5 gramos y te vas detenido. Y a menos que hagas uso de lo que habitualmente en este país con exceso ocurre en el Ministerio Público, que es decir, darles una buena gratificación, te vas a ir a la cárcel y a pagar una culpa entre 9 meses y 3 años. Y de esos, cuando Catalina Pérez Correa hizo el censo hace 3 años, una investigadora del CIDE, encontró que había 160,000 en los centros federales de rehabilitación. 160,000, la mayoría jóvenes y una proporción muy importante, mujeres, en centros de rehabilitación por el delito de posesión de más de 5 gramos de marihuana. Y el 90% de ellos eran, por supuesto, primodelincuentes, o sea, nunca habían violado la ley. Ahora ustedes se imaginan meter a un joven o una joven a una de nuestras cárceles 3 años, pues eso sí es un doctorado en criminología, ¿no? Y no creo que les haga ningún bien. Entonces, son de las cosas que yo pienso que se tienen que ir cambiando gradualmente, paulatinamente. Creo que ya voy a concluir, porque hoy me he estado peleando con el apuntador Aquí está. Quienes desarrollen adicción, pues tienen derecho a ser tratados como enfermos, ¿no? Y luego, pues por supuesto que todos los cambios en el marco legal, desde la perspectiva que me he permitido compartir con ustedes, deben ir acompañados de una vigorosa campaña de información y educación dirigida sobre todo a los jóvenes. Yo voy a concluir aquí, me voy a detener acá, como les decía yo al principio, cada quien saque sus conclusiones. Me parece que el tema es complicado, me parece que es grave, me parece que está creciendo y me parece que no lo estamos haciendo tan bien.
¿no? No tengo la fórmula mágica. Me parece que la ciencia nos da pistas, nos da opciones, otros países han construido otros marcos jurídicos, parece que les está yendo un poco mejor que a nosotros, y lo que sí me queda claro es que si seguimos como vamos y me vuelven a invitar dentro de 5 años, pues seguramente les voy a volver a presentar las mismas gráficas que les presenté al principio, pero todas las columnas van a haber crecido, ¿no? Y les voy a tener que decir, fíjense que ha seguido creciendo, hacemos el recuento de cuántos muertos habrá, va a haber más de los que llevamos, y seguir haciendo lo mismo no creo que nos abra perspectivas. Necesitamos, y este es mi último mensaje, una reflexión sensata, que no nos polarice, que no nos genere más divisiones, porque este es un tema que conforme lo analizamos de manera sensata, yo he encontrado a lo largo de los años que voy viendo que las posiciones se acercan. A mí me ha tocado en la vida estar en medio de muchos debates, de muchas polémicas, desde la perspectiva de la salud, algunas de ellas muy controvertidas, ¿no? La interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario, etcétera. Y veo que son temas muy polémicos, pero este de las drogas, a diferencia de aquellos otros, pienso que tiene más posibilidades de acercarnos a la construcción de consensos cuando lo vemos sin una emocionalidad excesiva y a la luz de los datos que la ciencia nos ofrece. Es lo que he querido hacer con ustedes este mediodía, compartirles algunos de esos datos. Muchísimas gracias por su atención.